Para cada uno de ustedes que a esta hora están en sintonía. Que el Dios de la vida los bendiga y que el Dios de la vida los llene de amor y los llene de paz. Aquí estamos, como todos los días, con el corazón abierto, esperando del Señor una bendición maravillosa. Con el corazón abierto, esperando del Señor esa fuerza, ese ánimo que necesitamos para luchar, para sacar adelante nuestros proyectos y para vencer las distintas dificultades que tenemos. Estamos con el corazón abierto porque sabemos que el Señor no nos deja, porque sabemos que el Señor nos bendice, porque sabemos que el Señor está allí para darnos todo eso que requerimos, todo eso que necesitamos para seguir adelante. Yo les invito a confiar en Él, yo les invito a creer en Él, les invito a pensar en Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, la imagen visible del Dios invisible, que Él nos muestre su presencia, que Él nos muestre su fuerza y que Él nos haga entender cómo debemos vivir para salir adelante, cómo debemos vivir para ganarle a tantas situaciones complejas que tenemos en la vida, para no dejarnos apabullar por esas emociones negativas que experimentamos ante situaciones duras y difíciles que tenemos que vivir. Tú y yo, confiando en Él, creyendo en Él, enfrentamos tantas dificultades, tantas adversidades, tantas contrariedades, enfermedades, situaciones de ruptura con la gente que amamos y salimos adelante porque el Señor no nos abandona, porque el Señor no nos deja, porque el Señor nos bendice y porque el Señor nos llena de su alegría, nos llena de su gozo y nos llena de su paz. Yo les recuerdo el oracional El Man está vivo. El oracional del mes entrante, el mes de febrero, ya está listo para ustedes, para que tengan esa herramienta que les permita seguir adelante. Hoy quisiera comenzar nuestra reflexión preguntándome algo. ¿Cómo enfrentamos los hombres de fe, los creyentes, los que le hemos dicho sí a Jesús, el miedo a la muerte? Desde niños, tal vez cuando comenzamos ya a entender y a comprender bien todo, nos damos cuenta de la finitud, de la fragilidad. Nos damos cuenta de que es posible morir, de que de alguna manera, al haber nacido, crecemos, pero vamos camino al final. Recuerdo mucho una experiencia que tuve con mi sobrino Alberto Carlos. Él, cuando ya tenía como 7 años u 8 años, qué sé yo, comenzó a cuestionarse por la experiencia de la muerte. Y recuerdo que decía: mis abuelitos se van a morir, mis abuelitos se van a morir. Entonces, nada, uno le comenzó a conversar con él y a explicarle, mira, tus abuelos no están enfermos, tus abuelos están sanos, tus abuelos... Y entonces yo le decía, ¿quiénes se mueren? Y él me decía, se mueren los enfermos y los viejitos, decía él en su edad. Y yo le decía, bueno, tus abuelos no están enfermos y no están viejitos. Pero él me decía, tío, pero un día van a estarlo y entonces un día van a morir. Claro, y poco a poco fue entendiendo y fue aprendiendo la situación del final que todos los seres humanos tenemos. ¿Cómo superar ese miedo? Porque no podemos vivir con una tanatofobia, no podemos vivir preocupados porque nos vamos a morir mañana o porque nos podemos morir al salir de aquí. No podemos dejar que la vida se nos vuelva vivir en el temor a la muerte. ¿Cómo superar eso desde la fe? Y aquí me voy a mi experiencia con Jesús de Nazaret, porque es desde Él como puedo responder esa pregunta a todos los que confiando y creyendo en Él siguen adelante. Y yo me encontraría como 3 claves o 3 ítems para reflexionar, para meditar y desde allí enfrentar ese sentimiento de muerte y superarlo. 1, entender nuestra condición humana. Tomar conciencia de nuestra condición humana, de nuestra fragilidad, de nuestra precariedad. Tomar conciencia de que lo normal es que nosotros, que somos humanos, que somos débiles, un día vivamos la experiencia de la muerte. Esa toma de conciencia nos tiene que liberar del miedo. ¿Y por qué nos debe liberar del miedo?
porque entonces ya no es algo extraño a mi condición, ya no es algo raro a mi situación, sino que forma parte de mi experiencia de vida, forma parte de lo que soy, forma parte de lo que construyo, forma parte de lo que realmente vivo. Entonces lo primero es eso, y saber que esa pregunta por la muerte estará presente en todo el camino de la vida, porque la vida se construye ahí, en esa tensión entre la vida y la muerte. Y entonces yo no me debo desesperar ante algo que forma parte de mi situación, que forma parte de mi realidad, que forma parte de lo que yo soy. Eso es lo primero. Lo segundo, es importante que nosotros vivamos esa experiencia en oración. Lo importante que nosotros vivamos eso delante de Jesús, para no caer en la tentación de la desesperación. Cuando me llega ese miedo, cuando me llega esa sensación de que voy camino al final, yo me pongo en las manos del Señor y le digo: Señor, yo soy tuyo, yo te pertenezco a ti, mi vida tiene sentido en ti, tú eres el Señor de mis días, tú eres mi creador, tú eres el que me has dado la vida, me has dado la existencia. Y entonces, en una continua oración, yo trato de superar esa experiencia, esa sensación de angustia que puedo experimentar ante la muerte. Te amo, Señor. Confío en ti, Señor. Creo en ti. Espero en ti. Sé que tú lo eres todo. Sé que tú me llenas de tu alegría, sé que tú me llenas de tu gozo, sé que tú me llenas de tu paz, sé que tú me llenas de tu fuerza, sé que tú me llenas de tu misericordia. Y yo confío y creo y espero en ti. Bendito seas, alabado seas. Por un lado, entonces la toma de conciencia de mi condición humana. Pero por otro lado, mi ponerme en sus manos, ponerme en su presencia, decirle: Señor, te pertenezco, soy tuyo, vivo para ti. Eso es fundamental. Y quisiera yo que ustedes hoy lo tuvieran presente. Pero una tercera experiencia es la contemplación del cielo. Porque nada mata el miedo mejor que la esperanza. Y entonces, cuando me entra ese miedo, cuando me experimento esa emoción, yo comienzo a contemplar cuál es el final de los creyentes que confiamos en el Señor, que nos abandonamos en Él y que esperamos en Él. Y ese final es el cielo, es la plenitud, es la felicidad total. Y entonces vivo para Él, estoy con Él, creo en Él, confío en Él y lo amo a Él. Yo quisiera que hoy, tú que estás conmigo, tú que vives este momento, tú que vives este instante, lo tuvieras claro en tu corazón, lo tuvieras claro en tu ser. El Señor, el Dios de la vida, no te deja, no te abandona, sino que Él te hace sentir su fuerza y te hace sentir su misericordia. Y lo que a ti te espera es el cielo. Es decir, de la contemplación del final debe haber una fuerza que te lleve a vencer toda situación de miedo ante la muerte. Entonces, en el iniciar de este día, en el iniciar de esta jornada, yo te propongo esas tres claves de vida, esas tres actitudes para enfrentar ese miedo que los humanos podemos experimentar ante la muerte. 1, aceptación de lo que somos, aceptación de nuestra condición. 2, importante, orar, estar con Jesús, vivir en Jesús. Y 3, la esperanza de nuestro final en Él, de vivir en su plenitud, de vivir en su presencia, de vivir en su amor. Ojalá tú hoy que inicias conmigo este día, tú que inicias con ganas y con fuerzas, sientas en estas tres actitudes fuerza para continuar y fuerza para dar lo mejor. Dios está contigo.
Dios no te abandona, Dios no te deja, Dios te llena de su gozo y de su plenitud. Tomemos la palabra de hoy, tomemos la palabra que nos regala el Señor. Tomemos hoy la palabra de Hebreos en el capítulo 10, del versículo 1 al versículo 10. Hebreos capítulo 10, del versículo 1 al versículo 10. Dice así la palabra: la ley, que presenta solo una sombra de los bienes definitivos y no la imagen auténtica de la realidad, siempre con los mismos sacrificios, año tras año, no puede nunca hacer perfectos a los que se acercan a ofrecerlos. Si no fuera así, habría dejado de ofrecerse, porque los ministros del culto, purificados una vez, no tendrían ya ningún pecado sobre su conciencia. Pero en estos mismos sacrificios se recuerdan los pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, cuando Cristo entró en el mundo, dijo: tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro: aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Primero dice: no quieres ni aceptas sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade: aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo, y conforme a esa voluntad, todos quedamos sacrificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. Estamos en el sermón sacerdotal, y el autor del sermón sacerdotal está comparando el sacrificio de Jesús con el sacrificio que se realizaba en el Antiguo Testamento, dejando claro que el sacrificio de Jesús es definitivo, totalmente superior a cualquier sacrificio del Antiguo Testamento. Y de alguna manera, lo que hace hoy es ahondar en por qué es definitivo el sacrificio de Jesús, por qué es totalmente superior a los sacrificios del Antiguo Testamento. Y las razones que dan son claras. Uno, es definitivo porque se hace una vez para siempre. Su poder es total, una vez para siempre. Mientras los sacrificios de la antigua alianza tendrían que hacerse todos los días, año tras año, el sacrificio de Jesús fue una vez para siempre. Nosotros lo celebramos, nosotros lo volvemos a vivir, pero ha sucedido una sola vez para siempre. Pero segundo, tiene el poder de quitar los pecados. Venció a los pecados, o al pecado, si tú quieres, para seguir en el pensamiento paulino. Al pecado. Lo quitó. ¡Tac! No es que va de a poquitos. No, de una vez para siempre. Y quisiera yo que eso nosotros lo reflexionáramos y que nosotros lo pensáramos hoy. Mis hermanos, qué importante sería que comprendiéramos el valor del sacrificio de Jesús. Y tercero, nos muestra que el énfasis de la nueva alianza, que el énfasis que se gesta en el sacrificio de Jesús es la obediencia al Padre. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De alguna manera hay un desplazamiento. Ya el énfasis no está en el cumplimiento o no del sacrificio, sino en hacer la voluntad del Padre. Y eso es fundamental para que nosotros podamos vivir cristianamente, para que nosotros podamos tener una clara relación con el Antiguo Testamento. Porque a veces lo que nos sucede es que aunque nos hemos bautizado, aunque reconocemos a Jesús como Señor, en nuestra mente todavía están las estructuras anticotestamentarias mandando. Y son esas estructuras
del Antiguo Testamento las que nos llevan a vivir y las que nos hacen olvidar definitivamente que Jesús es el Señor. Tómenos el Evangelio. Es el Evangelio de Marcos, capítulo 3, del versículo 31 al versículo 36. Marcos, capítulo 3, versículo 31 al versículo 36. Llegaron la madre y los hermanos de Jesús, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Les contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada por el corro, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi madre y mi padre. Palabra del Señor. Oigan, mis hermanos, el Evangelio de Marcos nos quiere mostrar a Jesús, hombre nuevo, que crea hombres nuevos. De alguna manera, el Evangelio de Marcos, teniendo como telón de fondo los relatos de la creación del Génesis, nos muestra la nueva creación que se da en Jesús, como el nuevo hombre, como el hombre nuevo, y que va haciendo nuevas todas las cosas. Hoy se nos deja claro que la comunidad de fe está caracterizada no por los vínculos del Antiguo Testamento, que eran los vínculos de la sangre, que eran los vínculos de la raza, sino que está caracterizada por el vínculo de la fe, por la aceptación de Jesús como el Señor, por el escuchar la palabra y ponerla en práctica. Qué importante que eso lo entendamos hoy. En el Nuevo Testamento, la comunidad no está formada por los que tienen la misma sangre, no está formada por los que tienen el mismo color de piel, no está formada por los que pertenecen al la misma raza, sino que está formada por aquellos que han aceptado a Jesús como el Señor y escuchan su palabra y la ponen en práctica. Por eso hay una contraposición en el relato: los que están dentro y los que están fuera. Los que se guían solo por la raza, por el vínculo, están fuera. Los que escuchan la palabra a los pies del Maestro y la ponen en práctica, están dentro. Insisto en eso, y valdría la pena que lo tuviéramos presente, y valdría la pena que no lo olvidáramos, y valdría la pena que nosotros lo reflexionáramos. Oiga, no olvide usted eso, y téngalo presente para salir adelante y para confiar y para creer. Insisto, nos une la fe. Eso es lo que nos une, la fe, no otra cosa. No tenemos que ser iguales, pero sí tenemos que tener el mismo Señor, la misma fe y querer vivir según la palabra del Señor. Padre Dios, te alabo y te bendigo en esta mañana y te suplico que nos bendigas en tu Hijo Jesús, que nos llenes de tu alegría, que nos llenes de tu gozo y que nos llenes de tu paz. Confiamos en ti, creemos en ti, esperamos en ti. Bendice con tu amor a todos los que nos ven. Dales salud, dales fortaleza, dales misericordia y ayúdales a seguir adelante. Yo creo en ti, espero en ti y confío que en este momento tú los estás bendiciendo, los estás animando y los estás impulsando a ser cada día mejores seres humanos. Te alabo y te bendigo por cada bendición que tú nos das. Te alabo y te bendigo por el amor que nos muestras. Confiamos en ti y creemos en ti. Bendícenos, Padre, en el nombre tuyo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tarea: no perder la esperanza y seguir luchando. Tarea: no perder la esperanza
y seguir luchando.